Político. Bueno, señores, vamos a conversar con Marina Hilario. Ella es la directora de la Dirección de Equidad y Género del Ministerio de Educación. Entonces está con nosotros para hacer algunas precisiones muy puntuales. Ha habido una orden departamental nueva en educación sobre equidad de género, sobre género. Y algunos han criticado, han dicho ideología de género en educación. Entre estos, Monseñor Víctor Masalles, en su cuenta en Twitter, él dijo: mi total repudio a la orden departamental para implementar la política de género en el Ministerio de Educación de República Dominicana. Esto representa una grave amenaza para la familia. Y dijo además, la mayoría de los dominicanos no está al tanto de lo dañino que esto resulta para la educación de nuestros niños. Agregó Monseñor. Muy buenos días. Entonces esto es dañino, ataca a la familia. ¿Cuál es el problema de la nueva política de género en educación? Bueno, lo primero es decir que esta política tiene antecedentes. Esto no es algo que el ministro actual trajo como agenda exclusiva. Dentro de los antecedentes que hay, que datan desde la misma constitución de lo que fue el famoso Edu Mujer, que ustedes recuerdan algunos, los que son un poquito más de edad como yo, sí. En los años 80 se creó ese departamento para propiciar la educación no sexista en la educación dominicana preuniversitaria, desde los años 80. Luego, posteriormente, se fueron desarrollando una serie de iniciativas, siendo una de las más relevantes, inclusive, la promovida por Alejandrina Germán cuando estuvo en el periodo del 2004 al frente del Ministerio de Educación. Alejandrina emitió una resolución estableciendo la necesidad de incorporar el eje género en el currículum educativo a todos los niveles. ¿Qué significa una política de género desde el Ministerio de Educación? Lo primero es entender que el enfoque de género es una categoría de análisis y es una herramienta. Y bueno, educación es un espacio de formación y que tiene que velar con aspectos de carácter científico. Y esa categoría de análisis como herramienta lo que nos sirve es para identificar cuáles son las brechas que hay en las relaciones que se dan entre niños y niñas y adolescentes en el tipo de formación mixta. Porque hay una formación mixta que se malinterpretó y se entendía que mixta era igualitaria porque varones y hembras iban a las mismas aulas, pero resulta que hay un contexto, hay una realidad que lo dice la Constitución Dominicana, que lo dice la propia ley de educación que se está planteando modificar. Marina, el artículo 5 habla de la necesidad de incorporar a hombres y mujeres en el proceso de educación sin discriminación. Marina, cuando se habla de política de género, porque ya hay un precedente también, el famoso libro ese que tenía... ¿De educación sexual? Sí, no de educación sexual. Él habla del de Profamilia. El de Profamilia que llevaba a decir, hablemos. Pero eso era un instructivo para maestros, inclusive. A él lo que le preocupa que habían dos chicas o dos chicos. Oiga, pero perdón. Oye, no estoy diciendo que sea malo o bueno, sino recordando a qué se refiere Eury. ¿Por qué se ha creado este asunto? Porque hay un precedente de Hablemos donde decía que el matrimonio homosexual es correcto, ponían a dos niñas dándose besos, a dos niños dándose besos, y decían que eso era normal, entonces querían que eso se enseñara en la escuela. Al hablar de política de género, lo que ha pasado con la Iglesia Católica y con nosotros también los protestantes, es que se entiende, por eso quiero que se aclare, implica esa política de género que van a dar ese tipo de enseñanzas, o sea, van a aceptar el matrimonio homosexual, van a enseñar a los niños que se pueden besar a ellos, etcétera, o algo así. Lo primero es que el matrimonio homosexual no lo acepta el Ministerio de Educación, porque eso tendría que pasar por un proceso de aprobación de una ley en el Congreso. O sea, que eso es una tergiversación lo que están diciendo eso. O sea, en el Congreso Nacional. Correcto. Nosotros, eso está claro, perfecto. El Ministerio de Educación lo que hace es regir las políticas. Y no puede estar en contra de la Constitución. En este caso, ¿qué ha dicho? Hay una serie de situaciones que se producen. Ahora mismo se está hablando mucho del tema de la violencia. La violencia en los centros escolares, la violencia intrafamiliar. ¿Qué ocurre? Si tú tienes en un aula un proceso de enseñanza, aprendizaje en el cual tú le dices
a los niños, que ellos son los fuertes, que ellos son los que dirigen, que ellos son los que tienen que llamar Eso sí. al orden, y le dices a las niñas que ya tienen que acatar lo que decidan los varones. Tú estás moldeando el espíritu, ¿para qué? Para que ese joven de adulto maltrate se a esa convierta mujer. en un agresor. Eso es. Y entonces esta política de género lo que busca es justamente desmontar ese tipo. Cuando se habla de desmontar, de desconstruir, estamos hablando de que se entienda. O sea, por no es ejemplo, ideología de género, es política de género. Política de género. Ok, Que se entienda, por ejemplo, que niñas y niños tienen acceso diferenciado a la ciencia. O sea, nosotros tenemos aquí en el país una situación grave. Las niñas, por ejemplo, optan fundamentalmente por carreras que tienen tradicionales. ¿Cuáles son las tradicionales? Magisterio, enfermería. Que se inculca, que es lo que De mujeres. corresponde como femenina. Entonces, señores, la situación es tan grave que me comentaba la directora de técnico profesional del Ministerio de Educación, que ella llevó a un proceso de pasantía a un grupo de muchachas en un lugar, en un taller de mecánica. Y cuando llegó a fiscalizar cómo iba, el dueño del taller le dijo: mire, profesora, le estoy tratando tan bien a las niñas que la tengo en la recepción, no he dejado que se ensucien. Así Oye, ¿tú te imaginas? Así Así mismito es. Las niñas estaban formando Marina, para Bien. 15 días más o menos, la vicepresidencia de la República llamó a contratación, llamó a interesadas para ser contratadas como choferes o chofera. ¿Ustedes le dirían chofera? Sí, y le voy a explicar el por qué chofera. Porque como se ha estado debatiendo... Pero yo el particularmente, que soy un estudioso de la mujer, creo que no hay en este país nadie que estudie el concepto de mujer más que yo. Lo estudio desde hace 3 millones de años para acá. Decir eso delante de Marina Sí. Hilario es un Ok. poco No importa, atrevido. no importa. Pero, ok, Podemos pero- ser iguales, pero no Es más. atrevido. Ok, pero la No, inquietud, por la algo inquietud, le voy a- la inquietud. yo no estoy de acuerdo con que las mujeres sean choferes en este entorno. Bueno, pero las horas de estudio que tiene Marina Hilario... Bueno, pero Ok, yo tengo pero- las pero mías. vámonos Yo tengo con la las mías. chofera, que Entonces lo que digo, porque ella me tenemos puede Tony. explicar lo de chofer. Yo digo que no, porque ella tiene que saber lo que significa dimorfismo. pero tú tenías unas preguntas. Tiene que saber ella lo que significa dimorfismo, porque si no sabe lo que significa dimorfismo, nunca va a entender el concepto de mujer. Entonces, por el dimorfismo y las irregularidades del entorno, yo no estoy de acuerdo con que aquí una mujer sea chofer. Porque si una mujer es chofer en un entorno como este tan alterado, lo que va a coger mucha lucha. Entonces hay que crear las condiciones institucionales, porque el hombre y la mujer no son iguales. Pero Marielena y yo manejamos. Al hombre, digamos. pero eso no es chofer, ser chofer. Eso es que ustedes manejan. Yo estoy de acuerdo con que la mujer conduzca. Claro que sí. Pero no, por ejemplo, Pero que conduzca un no, bus. ni un No que camión. yo conduzca un no, eso ¿Y no. por qué no? Por las condiciones de entorno. Ok. La mujer y el hombre no son iguales. Bueno. Lo que iguala a la mujer y al Mira, hombre es el vamos derecho. a proponer un debate, porque ahora Es el derecho. lo que nosotros queríamos era Hablamos de puntualizar, eso, aclarar. Pero ella me quiere explicar lo de Pero- por qué Yo el tengo una min- pregunta la- pero breve, tú tengas una pregunta Miren, concreta. voy a tener que cortar porque tenemos un compromiso con Tony Bueno, pues Peñaguaba. corta. Algo concreto. Entonces, Porque tenemos que orientar a la gente, Julio, que no ok. podemos si hacer hay comunicación a lo posibilidad loco. de algún diálogo con Monseñor Víctor Masalles, porque aparentemente no está al tanto de lo que establece esta disposición. Sí, lo primero es decir que el que leyó la orden se da cuenta que dice orden departamental para el diseño e implementación de la política de género. Una política de género en el Ministerio de Educación no se construye en 2 días. Ok. O sea, Empiezan los pasos para discutir donde va todo el Para mundo. discutir. La Correcto. misma orden establece un plazo de 2 meses para el proceso de diseño De metodológico, claro, donde todo y discutirlo. el cronograma de Perfecto. trabajo. En el tema del lenguaje, Marina, por último, es el los buenos días a las damas, los caballeros. ¿Cómo se está manejando eso institucionalmente en las escuelas? Mire, lo que pasa es que siempre hemos dicho que cada uno de los actores y actrices del sistema va a él en función de lo que trae como experiencia acumulada y experiencia de vida. Y por eso es que se habla del famoso currículum oculto, porque, le digo, se hizo un esfuerzo enorme desde la época de Alejandrina por incorporar aspectos de inclusión en la currícula. Sin embargo,
cada uno de los docentes y las docentes que llegan con una visión Con su y con un experiencia, proceso de socialización totalmente diferente. Vamos a tener algunos que lo asumen y Bien. vamos a tener otros que no lo asumen, y hay todo un proceso de cambio. Por eso es que hablamos del proceso de desconstruir. Sí, desconstruir quiere decir que tenemos que comenzar Bien. a cambiar los patrones y a cambiar los moldes. Y esperamos que la sociedad dominicana nos acompañe en ese Bien. proceso, porque la educación es muy importante. Gracias a Marina Hilario, la directora de la dirección, es la dirección, ¿no? ¿Verdad? Sí. De Equidad de Género del Ministerio de Educación. Cambio fuera. Muy bien.